Bienvenidos a nuestra inmersión profunda en el panorama político y económico de Argentina. Hoy, un viaje fascinante, donde exploraremos las complejidades de nuestro país. Y bueno, especialmente a la luz de la presidencia de Javier Milei, ¿no? Con los ecos del 2001 resonando más fuerte que nunca. Sí, así es. Prepárense para desentrañar las tensiones, las contradicciones que marcan este momento histórico, un momento que nos obliga a mirar hacia atrás para comprender el presente y con suerte a anticipar lo que nos depara el futuro. Empecemos por un punto clave, ¿eh? Esa sensación de que estamos, de alguna manera, reviviendo el clima político del 2001, ¿no? La sombra de que el diciembre, con su crisis económica y social, parece cernirse sobre nosotros. Mm, Los análisis que hemos estado revisando hablan de una alarma, ¿no? Que se enciende al ver la desconexión entre el pueblo y la clase política. Una frustración, un desencanto que inevitablemente nos recuerda que se vayan todos del 2001. Claro, para quienes no nos recuerden, que se vayan todos, fue la consigna que resonó en las calles durante la crisis del 2001, ¿no? Condensó la furia, la impotencia de un pueblo que sentía que sus líderes los habían abandonado. Exactamente. Y si bien esa rabia era comprensible, los textos que analizamos también señalan las limitaciones del movimiento desde 2001. Carecía de un proyecto político concreto, no logró establecer nuevas bases tras la ruptura de las viejas. Y aquí es donde surge la pregunta, ¿no? Estamos repitiendo los errores del pasado. Estamos condenados a un ciclo de crisis, sin fin. Para responder a esa pregunta, bueno, debemos analizar el presente. Y una figura que inevitablemente domina en la escena es Javier Milei y su polémica propuesta de dolarizar la economía argentina. Una propuesta que, por cierto, ha generado reacciones inesperadas, incluso en líderes mundiales. Sí, pensemos en la reacción de Vladimir Putin, ¿no? Al escuchar la propuesta de Milei durante una conferencia de prensa. Su expresión facial, el énfasis que puso al mencionar la inflación argentina. Todo un poema. Es cierto, más allá de sus diferencias ideológicas y geopolíticas con Milei, Putin vio en la dolarización una pérdida de soberanía para Argentina, un camino que, según él, podría llevar a recortes en el gasto social y un mayor control externo sobre nuestra economía. Es curioso cómo un líder con una visión tan distinta a la de Milei haya detectado ese potencial peligro. Y es que la dolarización, aunque se presente como una solución mágica para la inflación, tiene sus propios riesgos. Uno de los textos que analizamos lo describe con crudeza. Una nación sin moneda propia podría verse obligada a realizar recortes severos en salarios, pensiones, prestaciones, gastos médicos, carreteras, en fin, en todo. Un panorama bastante desalentador, ¿no? Como si volviéramos a las políticas de ajuste del pasado, a esas recetas que ya sabemos que generan dolor y sufrimiento. Y si miramos la estrategia de Putin en Rusia, vemos que ha logrado cierta estabilidad y control de la inflación, combinando elementos de control estatal con mecanismos de mercado. Exactamente. Lo que funciona en un contexto no necesariamente funciona en otro. Y la dolarización, en el caso de Argentina, podría tener consecuencias devastadoras. Es fundamental analizar estas propuestas con ojo crítico y no dejarnos seducir por soluciones fáciles que pueden terminar siendo un espejismo. Entonces, ¿la dolarización es una salida a la crisis o una trampa que nos puede hundir aún más? La pregunta queda abierta. Lo que sí sabemos es que no podemos depender únicamente de soluciones económicas. Necesitamos un proyecto político que recupere la confianza en las instituciones, que reconstruya el tejido social, que nos permita vislumbrar un futuro con esperanza. Totalmente de acuerdo. Y en ese sentido, los textos que hemos estado analizando mencionan al kirchnerismo como una alternativa al que se vayan todos. Una fuerza política que, con sus aciertos y errores, intentó construir un camino diferente, enfocado en la inclusión social, la producción y la recuperación de la memoria histórica. Es cierto, el kirchnerismo nos dejó un legado complejo, contradictorio, inconcluso. Un legado que sigue generando debate y que nos obliga a reflexionar sobre las posibilidades y los límites de la acción política en Argentina. Y es que la pregunta sigue vigente, ¿no? ¿Puede el kirchnerismo, con todo su bagaje histórico, ofrecer una respuesta a los desafíos del presente? ¿O es una fuerza que ya ha agotado su ciclo? Es una pregunta que debemos hacernos. Sin fanatismos ni prejuicios, lo que está claro es que necesitamos un nuevo relato, una nueva visión que nos permita superar las divisiones y construir un futuro más justo y equitativo para todos los argentinos. Sin embargo, también es importante tener en cuenta la advertencia del texto, ¿no? Sobre el peligro de las derechas fascistas y antisistema. Fuerzas que se alimentan del desencanto y la apatía para destruir los lazos que nos unen como sociedad. Exactamente. Y para combatir esas fuerzas destructivas, el texto propone un nuevo humanismo crítico. Un humanismo que nos permita recuperar la empatía, la solidaridad y el respeto por el otro. Un humanismo que nos recuerde que somos una comunidad, que tenemos un destino compartido
y que la salida de la crisis no puede ser a costa del sufrimiento de los más vulnerables. Y aquí entra en juego la responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿no? No podemos quedarnos pasivos esperando que otros resuelvan los problemas. Tenemos que involucrarnos, participar, hacer oír nuestra voz. Tenemos que defender la democracia, la justicia social, los valores que nos hacen humanos. Tenemos que construir un futuro donde la dignidad no sea un privilegio, sino un derecho de todos. Y para comprender mejor este contexto, me gustaría traer a colación la obra del intelectual francés Emmanuel Todd, La derrota de Occidente, que nos ofrece una perspectiva global sobre los desafíos que enfrentan las democracias en el siglo XXI. Es un libro fascinante. Todd analiza el declive de Occidente, el auge de modelos alternativos como Rusia y China, y la crisis de las instituciones tradicionales. Su análisis, aunque no se centra específicamente en Argentina, nos brinda claves para comprender nuestro propio contexto. Uno de los conceptos más interesantes que plantea Todd es el de nación inerte. Se refiere a la pérdida de la creencia colectiva, esa fuerza que impulsa a una nación a actuar, a construir un futuro común. Cuando esa creencia se desvanece, la nación se vuelve inerte, incapaz de reaccionar ante los desafíos, de construir un proyecto de futuro. Y ahí es donde surge la pregunta, ¿no? ¿Corre Argentina el riesgo de convertirse en una nación inerte? Con la crisis de confianza en las instituciones, la polarización política, el desencanto generalizado, pareciera que estamos perdiendo esa brújula que nos orientaba, esa fe en un destino compartido. Y ahí reside el peligro. Si perdemos la esperanza, si renunciamos a la posibilidad de construir un futuro mejor, seremos presa fácil de las fuerzas que buscan destruirlo todo, de aquellos que solo buscan su propio beneficio a costa del bien común. Por eso es tan importante recuperar la memoria, la historia, los valores que nos unen como argentinos. Necesitamos recordar quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde queremos ir. Necesitamos recuperar la fe en nosotros mismos, en nuestra capacidad de construir un futuro diferente, un futuro donde la palabra crisis deje de ser una constante en nuestras vidas. Y para eso necesitamos más que nunca el diálogo, el debate, la búsqueda de consensos. Necesitamos superar las grietas que nos dividen, tender puentes, reconstruir el tejido social. Necesitamos un nuevo humanismo, una nueva ética que nos guíe hacia un futuro más justo, más equitativo, más solidario. Un futuro donde todos tengamos un lugar, donde nadie quede excluido, donde la dignidad sea un derecho inalienable. Un futuro que no se construye con recetas mágicas, ¿no? Ni con soluciones fáciles, sino con trabajo, esfuerzo y la convicción de que, bueno, juntos podemos superar cualquier obstáculo. Volviendo a Putin, creo que su análisis de la situación argentina nos ofrece una perspectiva valiosa, incluso si no compartimos su ideología. Tienes razón. A pesar de las diferencias, Putin nos da una mirada desde afuera, ¿no? Una visión que nos puede ayudar a ver las cosas con mayor claridad. ¿Recuerdas qué punto te llamó más la atención? Me sorprendió cómo Putin, desde su posición, enfatizó la importancia de la soberanía económica. Esa capacidad que tiene un país de tomar sus propias decisiones, de controlar su propio destino. Y cómo nos advertía, ¿no? Sobre los riesgos de depender de una moneda extranjera, de quedar a merced de los vaivenes de una economía que no responde a nuestras necesidades. Es una advertencia que deberíamos considerar seriamente, sobre todo en este mundo globalizado, ¿no? Donde las grandes potencias económicas intentan imponer sus reglas, sus intereses, sus modelos de desarrollo. Exacto. Y es ahí donde entra en juego la necesidad de un proyecto nacional. Una visión que nos permita defender nuestros intereses, proteger nuestra economía y construir un modelo de desarrollo propio, adaptado a nuestra realidad. Un modelo que no sea, digamos, una simple copia de recetas importadas, sino que se base en nuestras fortalezas, en nuestras potencialidades, en nuestra historia, en nuestra cultura. Totalmente. Un modelo que priorice la producción, el trabajo, la innovación, la justicia social. La distribución equitativa de la riqueza. Un modelo que nos permita crecer como país sin dejar a nadie atrás, sin sacrificar a los más vulnerables en el altar del mercado. Para construir ese modelo necesitamos líderes que estén a la altura del desafío, ¿no? Líderes que tengan la capacidad de pensar estratégicamente, de tomar decisiones difíciles, de defender los intereses nacionales por encima de cualquier interés particular. Líderes con visión, con coraje, con honestidad, con sensibilidad social. Líderes que puedan guiar a nuestro país hacia un futuro mejor. Que no se dejen tentar por las soluciones fáciles, por las recetas mágicas, por los cantos de sirena del neoliberalismo. Necesitamos líderes que entiendan que la política no es un juego de poder, ¿no? Sino un servicio al pueblo. Una herramienta para transformar la realidad, para construir un país más justo, más libre, más próspero para todos. Y para encontrar esos líderes necesitamos una ciudadanía activa, participativa, crítica, informada. Una ciudadanía que no se deje engañar por las promesas vacías, por los discursos demagógicos, por las manipulaciones mediáticas. Una ciudadanía que se involucre en los asuntos públicos.
que participe en los debates, que exija a sus representantes, que controle el ejercicio del poder. Que comprenda que la democracia no se limita a votar cada 2 años, sino que implica un compromiso constante, una participación activa en la construcción de una sociedad mejor. Y esto me recuerda al análisis de Todd, ¿no? Sobre la importancia de la creencia colectiva para la construcción de un proyecto nacional. Sí, recuerdo esa parte del libro. Todd argumenta que una nación es fuerte cuando sus ciudadanos comparten una visión común, cuando creen en un futuro compartido, cuando trabajan juntos para alcanzarlo. Pero esa creencia no surge de la nada, ¿verdad? Claro que no, se construye a través del diálogo, del debate, del consenso. Se construye a través de la educación, de la cultura, de la historia, de la memoria. Se construye a través del reconocimiento de nuestra identidad, de nuestras raíces, de nuestros valores. Y en Argentina tenemos una rica historia de lucha, de resistencia, de solidaridad, de búsqueda de justicia social. Una historia que nos puede inspirar, que nos puede dar la fuerza para construir un futuro mejor. Una historia que nos recuerda que no estamos condenados a repetir los errores del pasado, que podemos romper con los ciclos de crisis, que podemos construir un país diferente, un país donde todos tengamos un lugar, un país donde la dignidad no sea un privilegio, sino un derecho de todos. Y hablando de construir un país diferente, me parece que el análisis de Manuel Todd sobre la crisis de Occidente y el auge de modelos alternativos como Rusia o China nos da una perspectiva importante para pensar nuestro propio camino. Completamente de acuerdo. Todd plantea que el modelo económico y social de Occidente se está agotando, que sus instituciones están en crisis, que su creencia colectiva se está desvaneciendo. Y en ese contexto surgen modelos alternativos como el de Rusia, que combina elementos de control estatal con mecanismos de mercado para lograr estabilidad, o el de China, que ha experimentado un crecimiento económico impresionante en las últimas décadas. Es cierto, estos modelos, aunque no sean perfectos, nos interpelan, nos obligan a cuestionar nuestras propias certezas y a buscar nuevas soluciones a los problemas que enfrentamos. Sobre todo en Argentina, un país que ha oscilado entre la dependencia de Occidente y la búsqueda de un camino propio. El análisis de Todd nos invita a reflexionar sobre nuestro lugar en el mundo, sobre nuestro modelo de desarrollo, sobre nuestro futuro como nación. Exactamente. Y la pregunta central es, ¿queremos seguir siendo un país dependiente, subordinado a los intereses de las grandes potencias económicas? ¿O queremos construir un camino propio, un modelo de desarrollo que nos permita crecer con justicia social, con soberanía, con dignidad? Esa es la gran pregunta que debemos hacernos como sociedad, como nación. Y para responderla, necesitamos un debate profundo, honesto, sin prejuicios. Un debate que nos permita encontrar un camino que nos lleve hacia un futuro mejor. Un futuro donde la palabra crisis sea solo un recuerdo del pasado. Un futuro donde todos podamos vivir con dignidad, con libertad, con justicia. Un futuro que podemos construir juntos si nos animamos a soñar, si nos comprometemos a luchar, si no perdemos la esperanza. Y para cerrar nuestra conversación de hoy, me gustaría volver a la figura de Javier Milei y su propuesta de dolarizar la economía argentina. Una propuesta que, como hemos visto, genera controversias, debates, interrogantes. Si más allá de las posiciones a favor o en contra, lo importante es que la propuesta de Milei nos interpela, nos obliga a pensar en el modelo económico que queremos para nuestro país, en las soluciones a la crisis que enfrentamos. Esa reflexión es fundamental. No podemos seguir repitiendo las mismas recetas del pasado, las mismas políticas que nos han llevado a la situación actual. Necesitamos un cambio, una transformación profunda que nos permita construir un país más justo, más libre, más próspero para todos. Y para eso necesitamos más que nunca el diálogo, el debate, la búsqueda de consensos. Necesitamos superar las grietas que nos dividen, tender puentes, reconstruir el tejido social. Necesitamos un nuevo humanismo, una nueva ética que nos guíe hacia un futuro mejor. Un futuro donde la palabra crisis sea solo un recuerdo del pasado. Un futuro donde todos podamos vivir con dignidad, con libertad, con justicia. Un futuro que podemos construir juntos si nos animamos a soñar, si nos comprometemos a luchar, si no perdemos esperanza. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides apoyar y compartir nuestro trabajo. Hasta la próxima.